Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Chicos, comenzamos la clase del día de hoy. Sean todos ustedes súper bienvenidos a esta clase de lenguaje y comunicación de los días viernes a las 5. Recuerden que todos los horarios están disponibles en las redes sociales y además también, ¿cierto?, en la página de Puntaje Nacional. Así que sí, día viernes, día de clase de lenguaje PSU. Comenzamos la clase, hemos estado ya desde la clase pasada revisando ya otro ítem de la PSU. Dejamos de lado un poquito lo que era comprensión de lectura, pero un poquito solamente, porque todo esto tiene que ver con la comprensión de lectura al fin y al cabo. Entonces, partimos la clase. La clase anterior hicimos una introducción a lo que era nuestro ítem de conectores, este primer ítem que entra en la PSU de lenguaje, que solamente tiene 10 preguntas, ¿cierto? Y que dijimos que proponiendo el orden, ¿cierto?, que estábamos proponiendo hace ya varias clases, desde la clase 6 en adelante, hemos estado proponiendo un orden distinto para elaborar la PSU, para desarrollar la PSU en realidad de lenguaje, ¿cierto? Decíamos que si bien es el primer ítem, ojalá no lo desarrollemos de los primeros, sino que inmediatamente primero nos vayamos a comprensión de lectura. Pero cuando ustedes abran su facsímil se van a encontrar siempre con estas 10 preguntitas de conectores. La clase anterior dimos algunas luces, ¿cierto?, de cómo podíamos identificar el conector adecuado. Decíamos que lo ideal siempre es completar el enunciado que nos presentan sin mirar las alternativas. Decíamos también que el conector elegido tiene que mantener lo que decíamos siempre, la coherencia y la cohesión. Y además mantener también la gramaticalidad del texto, es decir, cumplir con todas las reglas de ortografía, ya sea puntual, literal o acentual. Decíamos también que el conector más simple suele ser el correcto. Eso suele, quiere decir que no, a veces no es, ¿cierto? Pero la mayoría del tiempo suele ser el conector más adecuado. Y además también decíamos que luego de elegir una alternativa siempre teníamos que devolvernos a revisar si es que esa alternativa era la correcta o no era la correcta, debido a que teníamos que cuidar siempre estos elementos de la coherencia y la cohesión. ¿Están preguntando si empezamos hace rato? No, estamos empezando recién. Hola a todos en el chat. Ya, también decíamos que habían algunos criterios que nosotros solemos usar, ¿cierto? Solemos usar para reconocer el conector adecuado, pero la verdad es que no es el conector que sirve. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran los ítems o los criterios que decíamos no son válidos para reconocer conectores? Es el, me parece que es ese. Es decir, la intuición, cuando solamente tenemos intuición, pero no la acompañamos de conocimiento, no es lo más adecuado, ¿cierto? El me suena bien, el criterio al oído, ¿cierto? No siempre es, ¿qué ocurre? No siempre es lo más adecuado, porque aquí estamos evaluando más que el tema del oído, estamos evaluando el tema de la gramaticalidad escrita. Decíamos que este ítem mide el tema de lo que es la medición de la escritura de manera indirecta. Por lo tanto, el me suena bien, no, desechémoslo. Y finalmente, y uno de los más nefastos de todos, es el se usa así. ¿Por qué decíamos? Porque los chilenos, ¿cierto?, no es que hablemos mal. Tratemos de sacarnos esa idea de que los chilenos hablamos mal. Sin embargo, tampoco hablamos bien. Mucho menos hablamos bien en lo que es el diario vivir, ¿cierto? Poníamos un ejemplo que decía, el profesor dijo de que esta materia no entra en la prueba, cuando realmente el profesor dijo que esta materia no entra en la prueba. El problema ahí es que estructuramos mal las frases, a veces tenemos una manera muy variada de hablar, entonces se usa así,
por haberlo escuchado desde siempre así, palabras que en realidad no se dicen ni se escriben así, nos juega una mala pasada en este ítem. Así que estos tres criterios que solemos utilizar, y me parece que es ese, el me suena bien y el se usa así, eliminarlos por completo. Tratemos de estudiar bien lo que es conectores y todo lo que tiene que ver con esto. Y por último, esta tablita que ya la hemos visto muchas veces, que es la tablita de lo que es la coherencia y la cohesión, chiquillos. Lo que es la coherencia tiene que ver con que el tema se entienda, ¿cierto? Nos vamos a ir entendiendo en la medida que el tema progrese adecuadamente. Y la cohesión, precisamente, que los conectores estén bien usados. Si escogemos, este es el ejemplo que yo siempre pongo, pero me parece que queda bastante claro. Si escogemos el conector I por sobre el conector O, Juanita y Pedrito, ¿cierto? O por otro lado, Juanita o Pedrito, inmediatamente dejamos de lado uno de los dos. Así que el tema de la cohesión, ¿cierto? Esto de mantener el referente dentro de la oración o dentro del enunciado, dentro del texto, hay que tener muchísimo ojo, muchísimo cuidado. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? La segunda clase de conectores. Vamos a ver a los conectores como palabras y frases claves del tema, del texto o del enunciado o de la oración, ¿cierto? Que es lo que nos vamos a encontrar dentro del ítem, ¿cierto? Y además vamos a ver marcadores discursivos. ¿Con qué partimos? Con un recordatorio. Los conectores, chiquillos, recuerden esto, no es que sea un conector y que cada conector sea solamente una palabrita, también pueden ser más de una. Los conectores son unidades que tienen como finalidad dar orden y sentido a la cadena discursiva, es decir, lo que decíamos, otorgarle coherencia y cohesión al texto. Y para esto tenemos que tener en cuenta y dejarnos de lado algunos prejuicios que tenemos con respecto a los conectores. Tres elementos. Primero, que son unidades de cohesión, es decir, conectan ideas, ¿cierto? Le otorgan coherencia, le otorgan cohesión al texto, más cohesión que coherencia, pero tiene que ver con ambas cosas. Son unidades interoracionales, es decir, que unen oraciones, es decir, unen dos ideas, pero no pertenece a ninguna de ellas. Por eso decíamos, tenemos que tener bien en cuenta cuando nos encontramos con este espacio en blanco, ¿cierto? En el conector. Primero tenemos que identificar cuál es la información que aparece primero en un lado del enunciado, cuál es la información que se nos presenta, con la que tenemos que conectar el otro lado, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta siempre que son unidades interoracionales y dejar de lado también la idea de que el conector es un conector, es decir, una palabrita, puede ser más de una, incluso ahí aparece el uso de los signos de puntuación, así que ojo con eso y cuidado con eso. Y además son unidades invariables, es decir, que no pueden modificarse, aunque sí moverse dentro de ciertos márgenes, lo que decíamos, ¿cierto? Es muy distinto poner el conector I a poner el conector O. Entonces, tíos, recuerden eso, lo que está aquí, los conectores son unidades de cohesión, son unidades interoracionales, ahí sí, y además son unidades invariables, ¿ya? Ya, vamos a ver. Los marcadores discursivos como conectores. Lo que dice el nombre ahí, marcadores discursivos, son precisamente que los conectores a nosotros nos van ordenando, nos van marcando presencia dentro del discurso o van marcando presencia, ¿cierto?, dentro del texto. Los marcadores discursivos entonces son palabras y expresiones que indican las distintas partes en las que se organiza el texto y ayudan a ordenar precisamente el texto, ayudan a ordenar el texto de manera global. Entonces, generalmente los discursos están organizados de manera de introducción, desarrollo, conclusión, independiente de si es un texto literario o un texto no literario. Tenemos un cuento, ¿cierto? Y tenemos toda la estructura del cuento donde se nos presentan los personajes, se presenta el nudo, se presenta el desenlace, se presenta el clímax, se presenta el desenlace. Igual es introducción, desarrollo, conclusión. Después, un ensayo, por ejemplo, que tenemos que presentar la pregunta problemática, ¿cierto? Desarrollar la pregunta problemática, en la conclusión retomar lo que dijimos durante todo el ensayo y además hacer algunas expectativas con respecto al tema, lo mismo. Da lo mismo los nombres que lleven, introducción, desarrollo y conclusión, es lo que generalmente uno encuentra en el desarrollo de los textos, en el desarrollo de los discursos. Entonces, los conectores, ¿cierto?, también nos van a ir dando la presencia dentro de estos discursos, van a ir mostrando su presencia dentro de estos textos y nos van a ir indicando
frente a qué ideas dentro del discurso nos vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, en las introducciones nosotros generalmente presentamos el tema, presentamos una idea, presentamos una pregunta, ¿cierto? Una pregunta retórica que busca ser solucionada en algún momento, ¿cierto? Y después tenemos el desarrollo donde desarrollamos precisamente esa idea, desarrollamos el tema, etcétera. ¿A qué es lo que quiero llegar acá? Cuando nosotros nos enfrentamos frente a la oración la que aparezca en el ítem, ¿cierto? Van a ser oraciones o enunciados de distinto tamaño y por ende también van a faltar distinta cantidad de conectores. ¿A qué es lo que quiero ir? Que los marcadores discursivos también nos van a dar luces, nos van a dar pauta de qué tipo o dónde podría ir enmarcado ese enunciado que es extraído de alguna parte, ¿cierto? Para nosotros decir, puede ir este marcador discursivo, puede ir en tal o cual parte. Entonces, fijémonos acá. Hay ciertos conectores que a nosotros nos dan orden, ¿cierto?, de que se está iniciando el texto. Entonces, en el anuncio o presentación del tema nos vamos a encontrar con conectores de me propongo demostrar, quisiera decir, voy a decir, etc. Para comenzar el tema, que es distinto a anunciar o presentar el tema, porque solamente estamos anunciando, estamos diciendo, bueno, mira, por aquí a lo mejor va a comenzar esta cosa. Después cuando ya vamos a comenzar es cuando ya nos lanzamos a la piscina y podría ser, por ejemplo, el segundo párrafo de lo que es una introducción. Veamos primeramente. Primero, para empezar, antes que nada, en primer lugar, etcétera, ¿cierto? Ahí tenemos entonces los conectores que podrían ir al inicio de una introducción, por ejemplo. Después, conectores de orden de intermedio, es decir, los que van a ir más o menos en la parte del desarrollo del texto. Vamos a tener primero los de orden o secuencia del desarrollo del tema, ¿cierto? Que estamos desarrollando, estamos ampliando el tema, ya no es un tema tan acotado, sino que lo estamos desarrollando, lo estamos ampliando. Vamos a encontrar los conectores en segundo término, en tercer lugar, por último, primer, segundo término, cuarto, quinto, sexto, los términos que trabajemos dentro del texto, ¿cierto? Después, continuación del tema, es decir, una vez que ya más o menos lo estoy terminando, ¿qué es la salvedad que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero aguantar ahí? Es decirle a nuestro lector, detente ahí, voy a seguir hablando del tema. A continuación, enseguida, en este sentido, el caso es que, etcétera. Después, para ir finalizando, ¿cierto? Hemos dicho varias veces que en el final de los textos, en la conclusión de los textos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Un resumen. Entonces, en el resumen del tema, vamos en síntesis, en resumen, recapitulando, una palabra que no utilizamos mucho en realidad, pero que tiene que ver con tomar nuevamente los capítulos que ya hicimos anteriormente. Por eso es recapitulando, retomando los capítulos. Y por último, la conclusión del tema, donde ya finalmente le damos el corte final, ¿cierto? La parte que tiene que ver con la conclusión, para concluir, concluyendo, para finalizar, en definitiva. Me parece que voy muy rápido. Están diciendo, algo alcanzo a leer en el chat y parece que vamos muy rápido. Chiquillos, si voy muy rápido me detengo un poquitito, así, pero necesito que me lo digan ustedes en el chat. Ya, pero en definitiva, chiquillos, a lo que vamos es que los marcadores discursivos a nosotros nos van indicando, ¿cierto?, en qué parte del discurso nos encontramos. ¿Ya? Sí, por ahí dicen que voy algunos muy rápido. Ya, vamos a retomar. Vamos a recapitular, utilizando una palabra que aparece ahí. Ya, los marcadores discursivos, como les decía entonces, a nosotros nos ordenan el texto. Uno está diciendo, bueno, pero ¿y de qué me sirve a mí ordenar el texto si lo que me presentan a mí en la PSU es un fragmento, es una cosa muy pequeña, es una oración, de repente me falta un conector, listo. Ya, estos marcadores discursivos generalmente nos van a servir o van a aparecer cuando inmediatamente nos presentan el ítem, ¿cierto? Y falta, pero al tiro, no sale ninguna información, falta al tiro el conector. Entonces nosotros tenemos que tratar de ubicar esa información que nos están presentando, ¿cierto? En qué parte de un discurso o en qué parte de un texto podría ir. ¿Iría al inicio? ¿Iría en el desarrollo? ¿Iría tal vez en la conclusión? Y entonces en esos casos vamos a utilizar este tipo de conectores que se llaman o que tienen que ver con los marcadores discursivos. Los marcadores discursivos, tal como dice el nombre, nos sirve para ordenar el texto. Entonces, eso sería con respecto a los marcadores discursivos de introducción, desarrollo y conclusión. Ahora, nos vamos a encontrar con otros que tienen que ver con la distribución de las ideas. Esto es cuando uno dice, momento, ya estoy desarrollando toda mi idea, ¿cierto? Pero le digo al lector,
calma, que no panda el cúnico, como decía el chavo, ¿cierto? Calma, tranquilidad, no voy a decir que no era el chavo, pero no importa. Tranquilidad, tengo que hacer algunas salvedades, tengo que poner algunas ideas antes de desarrollar lo que voy a decir. Entonces, tenemos, por ejemplo, los conectores de transición, ¿ya? Que dice, por otra parte, por otro lado, en otro orden de cosas. Es decir, estoy diciendo todo esto, pero también tenemos, si bien tal vez esto no tiene tanto que ver, también tengo que decirlo. Entonces ahí tenemos el por otra parte. Y ahí el tema, ¿cierto? Se separa, se disgrega. Tenemos también los digresivos, es decir, que se separa. Uno dice, ok, estoy diciendo esto, pero me acordé de esto otro. Digresivo. Entonces tenemos el por cierto y el a propósito. Tenemos también de espacio-temporales, es decir, de tiempo-espacio. De anterioridad, algo que debía, ¿cierto?, haber dicho, o también decir, bueno, lo que estuve diciendo. Hasta el momento, más arriba, aquí. Estos generalmente me sirven para hacer una especie de resumen antes del final. Hacer una especie de resumen antes de la conclusión. Dije todo esto, bla, 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 bla. Hablé mucho, ¿cierto? Pero hasta el momento dije esto y ahora voy a partir con este otro tema. Entonces tal vez ahí voy a poner un conector de transición. Por otra parte, ocurre tal situación. Tenemos ahí entonces de anterioridad. Espacio-temporales de simultaneidad, es decir, que ocurren las dos cosas de manera continua. Ocurren las dos cosas juntas. Entonces tenemos en este momento, al mismo tiempo, a la vez, mientras, en tanto, aquí, ahora. Y si se fijan, ahí aparece bien el tema de lo espacio-temporal, ¿cierto? Que uno dice aquí, ahora. Tiempo, espacio. Por ahí están diciendo, parece que es mucha info. Y sí, en realidad es harta información, chiquillos. Conectores tenemos para conectores los colores. Tenemos un montón de conectores. Y tenemos que aprender a utilizarlos. Sí, lo siento. Yo les dije, son 10 preguntas, pero es un montón de información. Ya. Y finalmente también tenemos los conectores de distribución que tienen que ver con los espacios temporales, que son de posterioridad. Teníamos lo de anterioridad, es decir, de antes, los de simultaneidad, es decir, que ocurren en conjunto, y también tenemos los que ocurren después, que es el luego que, a continuación, más adelante, en el próximo capítulo, etc. Ese próximo capítulo aparece muchísimo en las series, ¿cierto? Y en las teleseries, ocurre un montón. Y como dicen por ahí, estoy alcanzando a leer por el chat, las comas son fundamentales, chiquillos, en el tema de los conectores. Hay varios conectores que sí o sí revisten el uso de coma, es decir, sí o sí utilizan su coma. Así que eso, tranquilidad, también lo vamos a ver, así que salvedad. ¿Por qué aquí sale en dos lados? Víctor, dígame, ¿dónde sale dos veces aquí? Porque no alcanzo a ver. Ah, ya lo vi. Ya. Aparece el aquí en espacios temporales de anterioridad, hasta el momento más arriba, aquí, y en espacios temporales de simultaneidad, en este momento al mismo tiempo, a la vez, mientras, en tanto, aquí, ahora. Ya. Aparece porque en ambos casos tú puedes decir calma. Decirle al querido lector, calma. Hasta el momento, en el caso de la anterioridad, ¿cierto? Hasta el momento yo estaba diciendo tal cosa. Ahí tienes una anterioridad. Y en la simultaneidad te vas a referir aquí, en este punto, yo quiero expresar tal cosa. Por eso hay dos aquí. Porque uno es de anterioridad, ¿cierto? De hasta aquí estoy diciendo esto. Y el otro tiene que ver con en este momento estoy diciendo esto. Esa es la única diferencia. La única. Esa es la diferencia real. Ya, esos eran los conectores como marcadores discursivos. Entonces, permiso, me voy a devolver. Teníamos dos marcadores discursivos de inicio, es decir, para iniciar el tema, para introducir la idea que estamos diciendo. Conectores de intermedios para el desarrollo, ¿cierto? Conectores finales o marcadores discursivos finales para lo que es la parte de la conclusión de los temas. Pero también vamos a tener los conectores de distribución, que son los conectores que uno está poniendo en el desarrollo del tema, pero le está diciendo al lector, momento, calma, tranquilidad. ¿Por qué estamos viendo estos marcadores discursivos? Que yo sé que son un montón y que probablemente están diciendo, profe, es mucha información. Sí, es mucha, pero como les decía, para conectores, los colores, tenemos un montón, muchos.
Muchos. Entonces, ¿por qué estamos viendo marcadores discursivos? Porque decíamos, hay muchos ejercicios, sobre todo si ustedes revisan la página del DEMRE, hay muchos ejercicios que parten inmediatamente con la ausencia de un conector. Entonces, como ya hemos dicho y dijimos en la clase anterior, que los conectores, ¿cierto? Lo ideal es que nosotros sepamos identificar la idea que se nos presenta en una parte del enunciado versus la idea que se nos presenta en la otra parte del enunciado y ver cómo conectamos ambas, ¿cierto? ¿Qué relación se establece entre ambas ideas? Cuando nos presentan inmediatamente el vacío, uno dice, ok, ¿qué está pasando aquí? No sé qué conector poner. Precisamente porque lo que falta ahí es un conector de marcador discursivo, un conector que nos ordene el discurso, ver dónde va ese famoso conector. Ya, y los conectores como palabras y frases claves. Hace algunas clases atrás vimos lo que eran los marcadores discursivos o algunas pistas que nos van dejando, ¿cierto?, los autores o los dueños de los textos. Entonces, los conectores como palabras y frases claves, es decir, los marcadores discursivos, son pistas, huellas o claves en que indican el sentido del texto. Esto puede estar indicado por un conector o conectores, puede ser uno o más de uno, por lo que estos se transforman en una palabra o frase clave según sea el caso. Veamos aquí el ejemplo. Esto es lo que les decía con el tema de conectar las ideas. Tenemos, caminaron y volvieron a caminar. Significa que las personas en ningún momento pararon de caminar. Caminaron ad infinitum. Caminaron un montón. Versus otra frase que es muy similar. Caminaron, finalmente volvieron a caminar. Totalmente similares. Solamente cambia una palabra y es una palabra clave. Porque nos cambia inmediatamente todo el desarrollo de lo que pudiese venir hacia el futuro en ese texto. Caminaron, finalmente volvieron a caminar. Ese finalmente, uno diría, bueno, ¿qué hace ese finalmente ahí? Ese finalmente nos indica que en algún momento, esas personas que están caminando como Frodo, ¿cierto? Pararon. Caminaron, se sentaron, finalmente se volvieron a caminar. Ya. Entonces, los conectores, chiquillos, uno dice, ya, pero si son conectores, son una frasecita que con suerte tienen sentido dentro de la oración, es lo mismo, es súper fácil, yo aquí lo saco por contexto, obvio, no. Chiquillos, yo sé que es mucha pega, yo sé que es harto, pero hemos dicho, tenemos un montón de tiempo aún para ejercitarnos, para ir probando. Entonces, los conectores nos cambian inmediatamente lo que nosotros pudiésemos decir en las oraciones. En este caso ya cambiamos aquí el ejemplo que siempre daba entre el y el o. Ahora es el y un finalmente, que es como mucho más rimbombante, ¿cierto? Tenemos el caminaron y volvieron a caminar. Caminaron ad infinitum, caminaron muchísimo. Caminaron, finalmente volvieron a caminar. Tenemos otra oración ahí. Entonces, vamos a ir viendo también, aquí también tenemos distintas maneras de ir expresando, ¿cierto?, nuestras ideas. Para agregar información a algo que nosotros ya dijimos y que esa información es de igual importancia, generalmente utilizamos el conector y. Tan simple. Y. Para anunciar que se va a agregar información nueva en el texto, ponemos el también, asimismo, además, el incluso. Para anunciar un resumen de lo que ya habíamos dicho, tenemos el así, en consecuencia, por ende, bla, bla, bla. Para implicar una consecuencia lógica, es decir, que algo pasó debido a esta otra cosa, dado que, puesto que, ya que, esto ya los adelantamos un poquito en la clase anterior. Para anunciar una conclusión, es decir, para anunciar algo que ya ocurrió o algo que está terminando, ¿cierto? Finalmente, en conclusión. Para presentar un intermedio explicativo, es decir, y esto varias veces van entre comas, ¿cierto? Para explicar algo que estamos diciendo, para pedir atender a una información necesaria. ¿Por qué? Para detener al presentar una condición. Sí, por supuesto que, por ejemplo, si esto ocurre por ejemplo, ¿cierto? Para presentar una prueba, para decir sí, yo tengo razón, por eso, por lo cual. Para aportar un ejemplo que permita comparar, importante, ¿cierto? Cómo y tal como.
para decir que vamos a retroceder un poquito en la idea, ¿cierto? Para dar marcha atrás, para detener el curso del pensamiento para responder a algo, sería pero, sin embargo, no obstante. Para presentar una objeción real o posible a la idea principal expuesta, tenemos en realidad, de hecho, con todo, el de hecho a mí me encanta, me gusta mucho. En realidad, de hecho, con todo, variante del caso anterior, es decir, muy similar al caso anterior, tenemos el a pesar de todo, aunque, ¿cierto? Ahí estamos haciendo una objeción, una salvedad, aunque, solo que, una oposición comparativa, es decir, estamos oponiendo dos cosas para hacer seguramente una analogía, más bien. Una oposición alternativa, por otra parte, en cambio. Y una oposición rotunda a la frase anterior, es decir, y aquí ya cambiamos inmediatamente. Mientras que, por el contrario. Listo. Oh, qué eternos todos los conectores, chiquillos. Ya, pero entonces, vamos a devolvernos un poquitito. Por ahí preguntan qué es una analogía. Una analogía es una comparación en base a algo que en realidad no tiene mucha similitud, pero uno le empieza a encontrar algunas comparaciones, algunas similitudes. Esa es una analogía. Como cuando uno dice, bueno, las peras con las manzanas no se parecen en nada, pero ambas son frutas. Ahí está la analogía. Ya, entonces, o cuando uno dice que una dama tiene cinturita de avispa. Una avispa con una dama, con una señora, una mujer hermosa, ¿cierto? No se parecen, pero uno hace la comparación con la cintura. Eso es una analogía. Ya, entonces, como decíamos, palabras, frases, ¿cierto? Palabras claves dentro de los conectores para agregar información que es igual de importante. Generalmente utilizamos el conector y para anunciar que se debe agregar información nueva, pero que también es importante, ¿cierto? También, asimismo, además, incluso para anunciar el resumen de algo que ya dijimos, así, en consecuencia, por ende, para implicar una consecuencia lógica, lo que decíamos, que algo pase a raíz de otra cosa, dado que, puesto que, ya que. Y para anunciar una conclusión, finalmente, en conclusión. Para poner ojo con una información necesaria, ¿por qué? Para presentar una condición, sí, por supuesto que, por ejemplo, para presentar una prueba, por eso, por lo cual, para aportar un ejemplo que permite comparar, como y tal como, para detener el curso del pensamiento para responder a algo, ¿cierto? Pero, sin embargo, no obstante, para una objeción real o posible a la idea que estamos exponiendo, y este es muy propio, del discurso argumentativo, en realidad, de hecho, con todo, una variante del caso anterior, es decir, muy similares, a pesar de todo, aunque y solo que, una oposición comparativa, es decir, una comparación entre dos cosas que no se parecen tanto, más bien una posición alternativa, es decir, una posición algo que no se parece, pero uno va a ir por otro carril, por otra parte, en cambio, y una oposición rotunda a la frase que dijimos, una oposición total, ¿cierto? Mientras que, y por el contrario. Chiquillos, decíamos, sí, es un montón de información. Estamos recién partiendo, aún quedan clases de conectores. Así que nos vamos a ejercitar y hemos dicho muchas veces, esta es la parte donde tenemos que equivocarnos, esta es la parte donde hay que aprovechar de aprender de nuestros errores. Y aprovechando la instancia, ¿cierto? Los invito, chiquillos, a desarrollar los ejercicios, los ejercicios que aparecen en la página de Puntaje Nacional, sobre todo referido, ahora que estamos viendo conectores, ¿cierto? Sobre todo referido a los conectores. Y además, ojo con esto, realizar en la página del DEMRE, en psu.demre.cl, aparecen todos los ensayos que ha liberado el DEMRE desde el año 2005 en adelante. Entonces, todos esos ensayos nos sirven mucho, sobre todo desde el inicio, creo, hasta el año 2015, porque siempre aparece una explicación de la alternativa correcta. ¿Dónde los descargo? psu.demre.cl. Hay un link para que ustedes puedan ir descargando todo el material que está en PDF. Lo pueden imprimir, lo pueden hacer en la misma página, etc. Ahora, el DEMRE no es tan interactivo como lo tenemos nosotros acá en Puntaje Nacional, porque obvio somos súper bacanes. Pero aquí en el Puntaje Nacional ustedes también pueden hacer lo mismo,
¿cierto? Se inscriben en la página de Puntaje Nacional y ustedes buscan los ejercicios, por ejemplo, ahora que estamos revisando conectores, solamente ejercicios de conectores. Y hacen sus ejercicios y después cuando ya la página les arroje los resultados, si es que la respuesta está incorrecta, está mala, ¿cierto? Ustedes pueden ver por qué se equivocaron y decir, ah, ya, ok, esta es la alternativa correcta, esto es lo que yo debía haber hecho. O también decir, bueno, esta cuestión está mala, me equivoqué yo y ahora entendí por qué, ¿ya? Entonces, ahí por ahí Carolina dice, pasen el link del DEMRE, psu.demre.cl, link de Puntaje Nacional, puntajenacional.cl. Lo único que tiene que hacer es inscribirse y es totalmente gratuito. Ya, vamos con los ejercicios entonces. Ejercicios, obviamente, estamos viendo conectores, vamos a ver ejercicios de conectores. Entonces, el ejercicio dice así: no es posible determinar el origen de los mitos helénicos. Se pueden encontrar en regiones y tiempos distintos. No podemos hablar de mitos griegos. Muchos tienen génesis en la India o provienen de épocas milenarias. Entonces, mientras ustedes ven qué alternativa podría ser la correcta, chiquillos, recuerden, aquí faltan 3 conectores. Yo no diría que terrible, esto es súper difícil, pero la verdad es que no lo es. ¿Por qué? Porque al tener más conectores podemos inmediatamente ir eliminando, ¿cierto? Haciendo la trampa de ir eliminando inmediatamente los conectores que no tienen nada que ver al caso y decir, ya, esta alternativa no es. Entonces, tranquilidad, sí, faltan 3 enunciados, pero no es tan difícil. Todos estos ejercicios fueron sacados, ¿cierto?, de los ensayos del DEMRE. Así que aquí no estamos inventando nada. Todos ejercicios del DEMRE liberados por el DEMRE. El ensayo de este año, el ensayo para lo que es el proceso de admisión 2018, todavía no ha sido liberado, pero una vez que lo liberen lo vamos a revisar. Ya, hay harta y hay alta concurrencia de la letra B. Hay varios que dicen que es la letra B. Algunos dicen que es la A y otros dicen que es la C. E y D. Tenemos las 5 alternativas. Ya, vamos a ver. No es posible determinar el origen de los mitos helénicos porque se pueden encontrar en regiones y tiempos distintos. Por lo tanto, no podemos hablar de mitos griegos, puesto que muchos tienen génesis en la India o provienen de épocas milenarias. Esa sería la letra A. Letra B. No es posible determinar el origen de los mitos helénicos, dado que se pueden encontrar en regiones y tiempos distintos. Es decir, no podemos hablar de mitos griegos, si bien muchos tienen génesis en la India o provienen de épocas milenarias. Esa sería la B, que es la que varios están diciendo que es. C. No es posible determinar el origen de los mitos griegos, ya que se pueden encontrar en regiones y tiempos distintos. Por ello, no podemos hablar de mitos griegos, si es que muchos tienen génesis en la India o provienen de épocas milenarias. La letra D. No es posible determinar el origen de los mitos helénicos, si bien se pueden encontrar en regiones y tiempos distintos. Por lo mismo, no podemos hablar de mitos griegos, pues muchos tienen génesis en la India o provienen de épocas milenarias. E. No es posible determinar el origen de los mitos helénicos a causa de que se pueden encontrar en regiones y tiempos distintos. En consecuencia, no podemos hablar de mitos griegos, aunque muchos tienen génesis en la India o provienen de épocas milenarias. Ya. ¿Los leímos todos? Vamos a ver cuál es la alternativa correcta. Vamos a ver quién el día de hoy obtiene esos 850 puntos simbólicos o esa estrellita en la frente, lo que a usted le guste más. Si prefiere esos 850 simbólicos, se los gana, o si quiere se lo cambio por su estrellita en la frente. Era la letra A. La letra A que fueron diciendo casi al final, que era la letra A una vez que ya leímos. Es la letra A. No es posible determinar el origen de los mitos helénicos porque se pueden encontrar en regiones y tiempos distintos. Por lo tanto, no podemos hablar de mitos griegos, puesto que muchos tienen génesis en la India o provienen de épocas milenarias. Vamos a ver por qué no es la B, no es la C, no es la D, no es la E. Ya, veamos. Con la letra B, no es posible determinar el origen de los mitos helénicos, dado que se pueden encontrar en regiones y tiempos distintos. Es decir, no podemos hablar de mitos griegos,
si bien muchos tienen génesis en la India o provienen de épocas milenarias. Y ahí inmediatamente en el último conector nos encontramos con el problema. Nos están diciendo si bien y no terminan la idea. Por ende, la letra B no es. Dado que, es decir, podrían haber sido, hasta ahí vamos bien, pero el si bien no funciona dentro de la oración. No es posible determinar el origen de los mitos helénicos, ya que se pueden encontrar en regiones y tiempos distintos. Hasta ahí vamos bien. Por ello, no podemos hablar de mitos griegos si es que muchos tienen génesis en la India o provienen de épocas milenarias. Nuevamente, el tercer conector fue el que nos causa el problema ahí. Nos están diciendo, si es que muchos tienen génesis... No. Después la D. No es posible determinar el origen de los mitos griegos, si bien se pueden encontrar en regiones y tiempos distintos, y ahí hubiese tenido que venir otra información. Por ello, no podemos hablar de mitos griegos, ya, pues muchos tienen génesis en la India, provienen de épocas milenarias. El si bien, chiquillos, inmediatamente nos dice, te voy a presentar otra información, mira, te voy a presentar, y no vino otra información. Por lo tanto, la D, inmediatamente, el primer conector es el que nos presenta el problema. No es posible determinar el origen de los mitos helénicos a causa de que se pueden encontrar en regiones y tiempos distintos. En consecuencia, no podemos hablar de mitos griegos, aunque muchos tienen génesis en la India o provienen de épocas milenarias. Me están diciendo, nos están presentando toda una información, aunque tal cosa. Si ya nos están diciendo que los mitos helénicos tienen ciertas regiones y tiempos distintos, por lo tanto, ese aunque no juega ahí tampoco. Entonces, efectivamente, la letra correcta era la letra A. Vamos con otro ejercicio. Oh, se corrió un poquitito, pero no importa. Ya. El avance científico no solo depende del genio y la disciplina, del azar, de la casualidad, del accidente, de la mala suerte, de una sucesión de errores de diversa naturaleza que la mayoría de los investigadores no se atrevería a confesar fuera del laboratorio. Tenemos entonces... Estos chiquillos, cuando uno está en la BC1 no lo hace, ya no se pone a practicar cuál conector sería el más adecuado. Pero como estamos aquí en puntaje nacional y estamos haciendo los ejercicios, vamos a hacerlo. ¿Cuál es el problema? El avance científico no solo depende del genio y la disciplina, además del azar, de la casualidad, del accidente, como también de la mala suerte, y, sin duda, de una sucesión de errores de diversa naturaleza que la mayoría de los investigadores no se atrevería a confesar fuera del laboratorio. La letra B. El avance científico no solo depende del genio y la disciplina, sino también del azar, de la casualidad, del accidente e incluso de la mala suerte, así como de una sucesión de errores de diversa naturaleza que la mayoría de los investigadores no se atrevería a confesar fuera del laboratorio. C. El avance científico no solo depende del genio y la disciplina, pero sí del azar, de la casualidad, del accidente y hasta de la mala suerte. Antes bien, de una sucesión de errores de diversa naturaleza que la mayoría de los investigadores no se atrevería a confesar fuera del laboratorio. Y finalmente, el avance científico no solo depende del genio y la disciplina, o por su parte, del azar, de la casualidad, del accidente, así como de la mala suerte, aunque también de una sucesión de errores de diversa naturaleza que la mayoría de los investigadores no se atrevería a confesar fuera del laboratorio. Hay una tendencia clara, fuerte y directa hacia la B. Y antes de que alguien diga lo contrario, vamos a ver si es la letra B, a ver si todos en conjunto se ganan la estrellita. ¡Se ganan la estrellita! Sí, efectivamente, chiquillos, era la letra B. Aquí nos están haciendo una suma, ¿cierto? Del avance científico, ¿cierto? No solo depende del genio y de la disciplina, sino que nos están diciendo suma esto, suma esto, suma esto, suma esto. Todo tiene que ver con el avance científico. Entonces, sino también, e incluso, y así como, todo está sumando, ¿cierto? El avance científico no solo depende del genio y la disciplina, sino también del azar, de la casualidad, del accidente e incluso de la mala suerte, así como de una sucesión de errores de diversa naturaleza que la mayoría de los investigadores no se atrevería a confesar en el laboratorio. Todo va sumando, ¿cierto?, en la información que se nos entrega. ¿Vamos con la última? Sí, vamos con la última. Y aquí tenemos solamente dos conectores que faltan.
tenemos, siguiendo a Levi-Strauss, los mitos Levi-Strauss. No sé si se dice así, creo que sí. Sí, lo dije así durante todo el año. Siguiendo a Levi-Strauss, los mitos son productos de la imaginación. No pueden considerarse como fantasías o mentiras. Expresan los misterios del mundo sobrenatural y la experiencia colectiva de los hombres. Participan en la organización simbólica de la sociedad. Entonces tenemos, ya vamos a decir, siguiendo a Perico los Palotes, porque la verdad es que no sé si se dice así. Siguiéndole a Perico los Palotes, los mitos son producto de la imaginación. Entonces, no pueden considerarse como fantasías o mentiras. Además, expresan los misterios del mundo sobrenatural y la experiencia colectiva de los hombres. Participan en la organización simbólica de la sociedad. Siguiendo a Levi-Strauss, ya Levi-Strauss, sí se llama así. Siguiendo a Levi-Strauss, los mitos son productos de la imaginación. Y así, no pueden considerarse como fantasías o mentiras. De igual modo, expresan los misterios del mundo sobrenatural y la experiencia colectiva de los hombres. Participan en la organización simbólica de la sociedad. Siguiendo a Levi-Strauss, los mitos son productos de la imaginación, pero no pueden considerarse como fantasías o mentiras, puesto que expresan los misterios del mundo sobrenatural y la experiencia colectiva de los hombres. Participan en la organización simbólica de la sociedad. Finalmente, siguiendo a Levi-Strauss, los mitos son producto de la imaginación, aunque no pueden considerarse como fantasías o mentiras. No obstante, expresan los misterios del mundo sobrenatural y la experiencia colectiva de los hombres. Participan en la organización simbólica de la sociedad. Y era la D. La D de dedito, como nos dicen ahí en el chat. Es la D de dedito. Siguiendo a Levi-Strauss, los mitos son productos de la imaginación, pero no pueden considerarse como fantasías o mentiras, puesto que expresan los misterios del mundo sobrenatural y la experiencia colectiva de los hombres. Participan en la organización simbólica de la sociedad. Y era la letra D. Vamos a revisar por qué no son las demás. Siguiendo Levi-Strauss, los mitos son productos de la imaginación, entonces no pueden considerarse como fantasías o mentiras. Además, expresan los misterios del mundo sobrenatural. El problema fue con el además. Y además podríamos haberlo cambiado por un i. Y expresan los misterios del mundo sobrenatural. Chiquillos, nos están diciendo que según este caballero, ¿cierto? Los mitos son productos de la imaginación, por lo que no pueden ser, ¿cierto?, considerados como fantasías o mentiras porque son imaginación, como los niños, ¿cierto?, que tienen imaginación y que nos cuentan de repente un montón de cosas, y uno dice, ya está contando mentiras, pucha, que soy mentiroso, pero no está contando mentiras, es su imaginación, para él es real. Por lo tanto, no pueden considerarse como fantasías o mentiras, y además a nosotros nos están ayudando, como toda la sociedad ha tenido mitos, ¿cierto?, nos ayudan a expresar los misterios del mundo sobrenatural y la experiencia que hemos mantenido como un colectivo social, como un colectivo simbólico. Entonces, el problema estaba ahí en el además. Además, expresan los misterios del mundo sobrenatural, bla, 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 bla. No nos está explicando nada. Acá tenemos que buscar un conector que nos explique lo que nos decía con anterioridad. Siguiendo Levi-Strauss, los mitos son producto de la imaginación y así no pueden considerarse como fantasías o mentiras. De igual modo, expresan lo mismo. Lo mismo ocurre que con el además. De igual modo, expresar los misterios nos están explicando, ¿ya? Así que de igual modo no podría haber sido. Sin embargo, siguiendo Levi-Strauss, los mitos son productos de la imaginación, dado que no pueden considerarse como fantasías o mentiras. Sin embargo, y ahí inmediatamente uno dice, ya, sin embargo, no. Tampoco, porque nos están diciendo, pero expresan los misterios, si nos están diciendo que no pueden ser considerados fantasías ni mentiras, tampoco, no, ¿ya? Y finalmente la E, aunque, siguiendo Levi-Strauss, los mitos son productos de la imaginación, aunque no pueden considerarse como fantasías o mentiras. Si ya me estaban diciendo que no se podía, entonces, ¿por qué me dicen aunque? Como me están haciendo la salvedad de tal cosa. Por lo tanto, no. No obstante, expresar los misterios del mundo, tampoco, ¿cierto? Porque no estábamos buscando un conector que explicara lo que ya se había dicho con anterioridad. Por lo tanto, tampoco podía ser. Ya, chiquillos, fuimos con 3 ejercicios. 3 ejercicios que eran harto, porque eran 3 conectores que faltaban. Y dije, tantas veces Levi-Strauss que ahora me da miedo que se me aparezca en la noche, ¿cierto? Pero vamos a hacer algo distinto esta vez. Para terminar la parte de los ejercicios vamos a hacer algo que no hemos hecho con anterioridad. Y algo que ustedes me van a decir, pero profe, usted está loca.
pero no me importa. Se los voy a proponer igual. Tarea para la casa. Sí, así igual como los niñitos, cuando dibujan, ¿cierto?, una casita, cuando el profesor le mandaba tarea para la casa y uno dibujaba una casita, le hacía hasta el humito con las ventanitas y las cositas. ¿En qué texto, con qué tarea nos vamos a ir? Nos vamos a ir, donde leí lo del chat. ¿Con qué texto nos vamos a ir? ¿Con qué desafío nos vamos a ir para la casa? Como ya estuvimos revisando hoy día, ¿cierto?, lo que eran los marcadores discursivos y estuvimos revisando también lo que eran los conectores como palabras o frases claves dentro de lo que son los discursos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir, ojalá tomen esto como un desafío, ¿cierto? En los textos que vayamos leyendo en nuestro propio hogar, ¿cierto?, en nuestra propia casa, vamos a ir destacando o subrayando sobre todo los marcadores discursivos o aquellos conectores que funcionen como palabras claves para ir identificando cómo funcionan estos conectores en la medida que se va desarrollando el discurso. Chiquillos, entiendan discurso como el texto que están leyendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto no solamente nos va a ayudar para ir entendiendo el funcionamiento que tienen los marcadores discursivos o entendiendo el funcionamiento que tienen los conectores como palabras o frases claves dentro del discurso, sino que además, y esto lo hemos dicho varias veces, nos van a ayudar a comprender muchísimo mejor el texto una vez que ya entendamos cómo funcionan dentro del texto mismo. ¿Por qué? Porque hemos dicho, la PSU, si bien tiene bien marcado dos áreas, ¿cierto?, que es el medir que sepamos escribir de manera indirecta y además la comprensión de lectura, finalmente todo lo que aparece en la PSU es comprensión de lectura. Entonces, tarea para su casa, una actividad de desafío, podríamos decirlo, ¿cierto? Chiquillos, ojalá que en la medida de lo posible, como candidato político, ¿cierto?, tratemos de ir subrayando o destacando cada vez que estemos haciendo ensayos en la casa, o estemos leyendo porque sí, ¿cierto?, algún texto para ir ejercitando comprensión de lectura, vayan marcando sus marcadores discursivos para entender cómo rayos es que estos marcadores funcionan. Es una sugerencia, en realidad, tarea para la casa por ponerle algo. Pero es una sugerencia para que lo hagan, chillos. Les va a ayudar harto. Vamos con preguntas. Y por ahí, antes de contestar cualquier pregunta, por ahí alguien saludó desde Colombia. No sé, no alcancé a leer el nombre. Ya, así que saludos. Saludos desde Chile. Espero que la clase les sirva. Ya, veamos. ¿Cuánto se demora en estar este video en línea? Generalmente 48 horas hábiles. 48 horas hábiles. Perdón, yo estoy resfriada. Salí de cuarto medio y me dan tareas para la casa. Rayos. No, pero es un desafío. Tómelo como un desafío. Le puse tarea para la casa o ponerle algo en realidad. Pero traten de tomarlo como un desafío. No puedo subrayar mi notebook ni los libros de mi mamá. Pero si los leen PDF tiene la opción para destacar. Una consulta. ¿Alguien sabe si ya salió el temario de la PSU? Me refiero a cuántas preguntas son de conectores frente a redacción. Sí, Milen, ya salió. Salió hace más de un mes. Y ya lo revisamos acá en Puntaje. Si quieres puedes revisar las clases que ya están en el canal de YouTube. Creo que es la clase número 6, pero no estoy segura. ¿Ya? Así que ahí revisan las clases que hacia atrás, dentro del canal. Vas a poder encontrarlas, ya las revisamos. Y de todas maneras está en psu.denre.cl. Cristóbal la está ayudando ahora y le dicen, son 10 de conectores, 15 de plan de redacción. Sí, estamos bien. 15 además de vocabulario y 40 de comprensión de lectura. ¿De dónde saco esta materia? ¿Qué materia? ¿Lo que vimos ahora? Busque conectores en internet y le van a salir todos. No me quedó claro por qué el aunque es redundante. ¿En qué ejercicio? ¿En este? ¿Quién es el que está preguntando? Salas. Salas pregunta por este aunque, creo. Ya, vamos a revisarlo, porque creo que es este, pero no ha contestado.
Siguiendo Levi-Strauss, los mitos son producto de la imaginación, aunque no pueden considerarse como fantasías o mentiras. No obstante, expresan los misterios. El problema es con el no obstante, Salas. No con el aunque. El aunque también genera ahí un problema. Pero nunca tanto como lo genera el obstante. Siguiendo Levi-Strauss, los mitos son producto de la imaginación, aunque no pueden considerarse como fantasías o mentiras. En realidad nos están diciendo que como los mitos no son, o sea, los mitos son productos de la imaginación, simplemente no pueden considerarse fantasías o mentiras. Es eso. No obstante, los misterios del mundo, no obstante expresar los misterios del mundo sobrenatural y la experiencia, insisto, lo que tú tenías que buscar en la segunda parte, ¿cierto? En el segundo conector tienes que buscar un conector que te esté explicando lo que se presenta en la información anterior. Por eso el conector más adecuado es el puesto que. Voy a devolver un poquitito. Mira. Luke nos dice, no hay que memorizarlos, no hace falta, lo que hay que hacer es entender en qué contexto se usan. Efectivamente, y por eso mismo la tarea para la casa que les mandé. Por eso mismo, chiquillos, traten de ir identificando los conectores una vez que vayan leyendo. Gerard Montero. Gerard, qué agradable lo que estoy leyendo. Usted puede lograr sus 700 puntos. Lo puede lograr. Sí. ¿En dónde puedo sacar textos de BCU? En la página de puntajenacional.cl y además en la página del DEMRA donde puedes sacar los ensayos oficiales. ¿Cómo cuántos ensayos de PSU debería hacer? ¿Mensual, semanal? Todo depende de uno. Yo diría que más que hacer ensayos, leer. Y a partir de ahí empezar a sacar preguntas, empezar a sacar cosas. Pero como cuántos ensayos PSU, lo suficientes para no cansarte, ni aburrirte, ni estresarte, y también lo suficientes como para lograr la meta en el fondo. Cuando ya te des cuenta que estés llegando a los 700, que es lo que nos dice que necesitas, ese es el límite. Y de ahí para adelante, por supuesto. Podríamos ver un poco más de conectores de consecuencias lógicas. Vamos a ver otro tipo de conectores, así que tranquilidad. Vamos a ver también los conectores que requieren cierto signo de puntuación. Así que tranquilidad. ¿Me da alguna técnica para subir? Voy a un pre aparte y mi máximo ha sido 750. Me equivoco casi siempre en algunas de plan de redacción y como 15 de comprensión. Técnicas para subir puntaje. Ya. Hay que ir adoptando algunos tips que hemos visto en clases. Ya hemos dado tips para las preguntas de comprensión, por ejemplo, transformar la pregunta en el fondo, transformar la pregunta en palabras sencillas, a qué es lo que realmente están preguntando, y además los tips que dimos para conectores. Aún no hemos visto plan de redacción, pero hay algunas técnicas para mejorar o para subsanar los problemas que a veces hay en plan de redacción, pero aún no lo hemos visto. ¿Ya? Pero Gerard, en lo que corresponde a plan de redacción, perdón, a comprensión de lectura, que es lo que tú estás diciendo, y hicimos clases acerca de algunos tips que básicamente fueron los tipos de preguntas. ¿Qué tipos de preguntas te van a hacer en relación a los textos para ir tú mismo enseñando y haciéndote preguntas de lo que te puedan preguntar, de lo que te puedan hacer, ¿cierto? Víctor, estoy leyendo como hobby, también para ejercitar. Me divierte y aumenta mi práctica, pero sigo sacando mala nota en los ensayos. Entonces, Víctor, vamos a tener que ejercitar aún más, pero ejercitar con preguntas, ¿ya? Si estás leyendo como hobby también para ejercitar me parece perfecto, pero entonces lo que está fallando son las preguntas que te estás haciendo en correlación al texto. Entonces, lo ideal es que empieces a hacer tal vez lectura de ensayos PSU, los textos que aparezcan ahí, y ir sacando preguntas de ahí mismo para ver en qué fue lo que te equivocaste, ir viendo cómo mejorar lo que está fallando. Profe, ¿leer un libro de historia sirve para la comprensión de lectura? Por supuesto que sirve. Sí, Bastián, sirve mucho, sí.
Además que la historia está muy relacionada con la literatura, entonces después si te sale algún libro, por ejemplo, o algún fragmento relacionado a la literatura, te va a servir porque vas a tener más conocimiento del mundo, vas a ampliar tu vocabulario, etcétera. Sí, por supuesto que sirve. Salas hace una pregunta muy adecuada al contexto. Salas dice, profe, ¿y por qué la gente ahora usa onda o embolá como conector? ¿Está bien? No, no está bien. A ver, podríamos decir que son como conectores orales, ¿ya? Que son netamente de la oralidad. Y van a ir decayendo con el tiempo, así que tranquilidad. Pero no son conectores oficiales. Porque el embolá lo ocupan para todo además. Así que no, como ese Gerson, son modismos. No, son modismos, van a ir decayendo con el tiempo, así que vamos a salvar nuestros oídos y que quizás los vamos a torturar con algo peor que inventen en el futuro. Vamos a hacer que vaya a saber uno. Pero no, como conectores no sirven, no le van a aparecer en la PSU. Profesora, ¿cómo hago para aprender sinónimos? Ya, primero, Karen, tienes que hacer la salvedad de que los sinónimos totales en el español no existen. Siempre hay una cierta pequeña variación entre la palabra que uno cree que significa lo mismo y la otra. Vale, vamos a poner un ejemplo súper doméstico, pero el tema de la falda. Nosotros tenemos falda, pollera, mini, etc. No se me ocurre ninguna otra más. Maxi, falda. Son todas faldas, por lo tanto son todas sinónimos. Pero nosotras sabemos, ¿cierto?, que la minifalda es bastante más cortita que la maxifalda, que la pollera también la pollera es más larga que la minifalda, etc. Entonces, ¿cómo hago para aprender sinónimos? Lo primero que tienes que tomar en consideración es que los sinónimos no son totales. Ya hay ciertas diferencias entre uno y otro. Y ahora, para ampliar tu vocabulario, ¿cierto?, a través del uso de sinónimos, lo que puedes hacer son familias léxicas. O, por ejemplo, ver todos los sinónimos de la palabra farol. No sé, ver todos los sinónimos de la palabra tanto. Y ¿cierto? Utilizándolo ojalá en tu vida diaria. Utilizándolo ojalá de manera constante para que no se te vayan olvidando y así vas aprendiendo sinónimos también. Ahora, buena manera también de aprender sinónimos es escribir. Lo hemos dicho varias veces, como nosotros no podemos estar diciendo todo el rato la misma palabra porque el texto genera un cansancio, ¿cierto? La falda voló junto con el viento, la falda se movió de un lado para otro, la falda es... No podemos decir todo el rato falda. Entonces, buena manera es ir escribiendo, ¿cierto? Y soltando la mano. Además que ustedes que quieren llegar a la universidad, tienen que soltar la mano, es un término muy chileno, pero tienen que soltar la mano, ¿cierto? Para empezar ya a escribir correctamente. Entonces, para aprender sinónimos, lo ideal es empezar escribiendo y utilizando referentes de esa palabra como sinónimos. Es una buena manera de ir ampliando el vocabulario. Ya, chiquillos, son las 6 de la tarde. Vamos a ir dando por concluida la clase del día de hoy. Chiquillos, yo sé que estas clases de conectores van a ser más o menos así, la mayoría, que van a aparecer un montón de conectores en la pantalla y no va a decir, la profe se volvió loca porque hay muchos conectores. Pero así es, ¿ya? Si ustedes después los buscan, por ejemplo, en internet buscan conectores de tal cosa, le van a salir las mismas listas porque son un montón de conectores. Y como les decía al inicio, para conectores, los colores, un montón, muchísimos. Pero tenemos que ir identificando para qué sirven dentro del discurso, ¿ya? Así que por eso vamos a ir revisándolo uno por uno, con lentitud. Si voy muy rápido me tienen que avisar, porque a mí a veces se me arrancan las ideas, así que me tienen que avisar. Por ahí hoy día ya leí que iba muy rápido con algunas cosas, así que calma, tranquilidad para mí misma. Ya, chiquillos, día viernes, día de fin de semana, día de, ojo, cuídense. Yo sé que se van a ir a alguno de fiesta, tal vez por ahí, qué sé yo, ¿cierto? Así que mucho cuidado, todo con responsabilidad. Acá en Puntaje Nacional los queremos muchísimo y este es un proceso que iniciamos juntos. Queremos terminarlo juntos también para después ver sus maravillosos puntajes
en la PSU. Ya varios han sacado 850 simbólicos acá, así que me imagino que después, a fin de año, va a ser más o menos lo mismo. Esperemos, ¿cierto? Chiquillos, cuídense un montón, abríguense, hace frío. Sí, hace frío, así que abríguense. Y nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, chiquillos. Si alguno todavía tiene duda sobre a qué hora, si alguno todavía tiene duda en qué horario son las clases de historia, de lenguaje, de ciencia, del ramo que sea, están todos puestos en las redes sociales de Puntaje Nacional y además están en puntajenacional.cl. Que estén súper bien, chiquillos. Cuídense un montón. Me despido cuando encuentre el cursor. Lo encontré. Adiós, chiquillos. Que estén bien. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.